enséñanos. Enséñanos la palabra de Dios. Vamos a recibirla. Vamos a recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con la versión 60, que es la página 155. Le puse allí 4 líneas horizontales para presentarle el texto con brincos. Las rayas significan como brincos en el mensaje. Es una forma de acercar a la palabra y ver cómo el mensaje va presentando cambios. Por ejemplo, del 1 al 3, hasta la primera línea, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y pongo la primera línea. ¿Qué significa? Que allí hay un primer bloque. Entonces, nuestro entendimiento va diferenciando que a la vista hay líneas y letras y palabras, pero en el entendimiento hay brincos o hay bloques. Y note cómo comienza el texto al principio. Jehová había dicho. ¿Por qué señalamos eso? Porque en el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham. Note las diferencias. En el versículo 7 hay una aparición, pero en el versículo 1 no. Esas diferencias son muy importantes, son muy valiosas, porque las diferencias tienen que ver con las formas, y las formas fueron empleadas por quien se acercó al sujeto Abraham. Entonces, Dios en primera instancia le dijo, y en la forma del texto en el versículo 1 dice que, pero Jehová había dicho. Esto quiere decir que él había dicho, ya tenía tiempo de haberle dicho. Había dicho. Y luego en el versículo 7 fue de inmediato la forma de la aparición. ¿Por qué es importante ver estos detalles? Porque el ojo lee, pero la mente quiere entender. No solo es leer, sino entender. Entender, porque allí el Espíritu Santo va a moverse en medio de las Escrituras y nos va a dar la luz. Él va a usar la palabra. Vean cómo en el primer bloque, vean las palabras y los tiempos. Vete de tu tierra, eso es lo que había dicho. Pero todavía no se hacía mención de que se había ido. ¿Viste los tiempos? Dios había dicho, pero no se había ido. Pero llegó un punto en que ya se fue. O sea, Abraham obedeció.
Dios había dicho, pero Abraham no se había ido hasta que se fue. En el versículo 4 dice, y se fue. Luego, ¿cuál fue el dicho que había? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En futuro. Es una esperanza, es algo que viene a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vean cómo está en la versión Dios habla hoy. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Y allí concluye la cita de la bendición o de la palabra. En la versión 60, arriba les puse este encabezado, la bendición y la promesa. Del 1 al 3, escriban en su hoja, la bendición. Esa es la palabra de la bendición. Esa es la palabra de la bendición. La palabra bendición, o el término o el vocablo bendición, cuenten cuántas veces ocurre del 1 al 3. Hagan ese conteo, por favor. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta versión hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están de acuerdo? ¿Ven la repetición? Es la bendición escuchada verbalmente, es la voz audible, eso dijo la voz, eso dijo el mensaje, ese es el mensaje. Es muy importante leer y luego meditar, porque queremos que la palabra penetre hasta lo profundo de nosotros. Dios usó su voz para dar su palabra, o Dios usó su palabra de forma audible. El receptor la oyera. ¿Qué estamos descubriendo con esto? Que Dios está enviando su palabra. Dios va a enviar su palabra. Ahora, su palabra debe hacer equipo o mancuerna con su espíritu. Y a eso los quiero llevar, a que descubramos las formas divinas o cómo Dios fluyó espiritualmente y verbalmente. Vean del 4 al 6, el siguiente bloque, todo es tocante al movimiento de Abraham. Es Abraham, vean. Y se fue Abraham, cual le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More,
y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Ven? Ese bloque, por eso es la ayuda visual de las líneas horizontales, porque visualmente nos enfoca bloque por bloque. También vean cómo estudio la palabra. Tengo que poner rayitas para ver las diferencias. En ese bloque tenemos el movimiento de Abraham, esposa con él, el sobrino con él, todos los bienes y los siervos de la casa con él. Y vean el recorrido de Harán hasta la tierra de Canaán, Siquem, el encino de More, y el cananeo estaba entonces en esa tierra que es la de Canaán. Vean lo siguiente. 7. Apareció Jehová a Abraham. Dios le había hablado en otro lugar. Debido a que Abraham se movió del lugar, Dios tuvo que aparecer en otro lugar también. ¿Están viendo eso? Entonces apareció. ¿Por qué? Porque Abraham se movió, entonces Dios tiene que manifestarse como él lo haya pensado a ese varón Abraham. Dios vio el recorrido de Abraham. Dios ahí estaba atento. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, fíjense lo que pasó. Se le apareció y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ah, qué hermoso es leer y entender y relacionar, dada la claridad del texto. Cuando dice el texto, esta tierra, el texto entonces nos comunica que la palabra que le dijo en el versículo 1 llegó, porque le dijo: a la tierra que te mostraré. En el versículo 7 se cumplió eso. Ahora, vean los verbos. Aquí es donde el Señor nos enriquece bastante espiritualmente. En el versículo 1 dice: a la tierra que te mostraré, o te revelaré, o sabrás cuál es. Para que eso suceda, hermanos, fíjense bien en esto, para que eso suceda, el Espíritu Santo iba a moverse en Canaán o sobre Canaán. Hay dos puntos de contacto en quienes el Espíritu Santo debe moverse: Abraham y Canaán. Y es el Espíritu Santo quien va a unir a Abraham y Canaán. Y ustedes dicen: pero ¿dónde está? ¿Cómo es que usted ve eso, pastor? Bueno, ¿cómo lees? ¿Cómo leemos las Escrituras? Se trata de profundizar en el texto. Se trata de meditar. Se trata de ver cómo obró Dios y estar atentos a lo que ya sabemos, que siempre va a usar a su Espíritu y siempre va a enviar su palabra también. Por eso les puse allí en el encabezado el Espíritu y la palabra. El Espíritu se movió en Abraham. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? ¿Cómo nos percatamos de eso? Porque el Espíritu es el que revela, es el que muestra. Siempre ha estado haciendo eso. Nomás que hay que entenderle a los verbos.
Si Jesús en el Nuevo Testamento nos dijo que el Espíritu Santo nos mostrará, significa que eso es lo que Él ha venido haciendo. No importa en qué edad o con quién. Eso es lo que ha venido haciendo y seguirá haciendo. Así es como uno conecta la palabra con el Espíritu. Así es como uno conoce a Dios por medio de su palabra y uno se da cuenta de la obra del Espíritu Santo. Jesús nos dijo, Él es la palabra, mi Espíritu os mostrará, os revelará. No es a partir de que yo me voy con ustedes, sino que Él nos dice, ustedes los que están vivos, que les están oyéndome estas palabras, apenas están sabiendo eso. Pero mi Espíritu, lo que yo estoy diciendo, siempre lo ha hecho. Entonces, al estar leyendo el texto en el versículo 1, Génesis 12, donde dijo Dios que a ese hombre le mostrará, allí está recurriendo Dios a su Espíritu para que haga eso. Su Espíritu entonces se va a mover sobre la tierra, no más una, Canaán, no sobre Egipto, sino sobre la tierra, donde la palabra va a prometer, sobre la tierra prometida que es Canaán. Y también su Espíritu se va a mover sobre quien recibe las promesas, que es Abraham. Así como históricamente se trató de Abraham, ponga su nombre, espiritualmente ponga su nombre, porque el Espíritu Santo se sigue moviendo, sigue obrando del mismo modo. Aleluya. Y Dios sigue hablando del mismo modo. Entonces lo que hace la palabra es darnos a conocer las cosas del Espíritu y el Espíritu nos da a conocer las cosas de Dios. Entonces es muy importante ver la palabra. Aleluya. ¿Ven? Todas las rayitas que les pongo están con un propósito allí, para abrir los ojos. Ustedes traigan colores, traigan flechitas, hagan todo lo necesario para que comprendan la dirección del texto. Vean cómo el Espíritu Santo está allí moviéndose. ¿Para qué? Para mostrar. Para mostrar. Entonces, del 1 al 3, en ese primer bloque tenemos la bendición. En el versículo 7 tenemos la promesa. Póngale allí en el bloque del versículo 7, la promesa. ¿Saben por qué marcamos así estos bloques? Porque el bloque primero del 1 al 3, tenemos la palabra bendición 5 veces, o el empleo de esta palabra en sus formas aquí mencionadas. En el versículo 7, miren cómo dice el texto. Allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Eso dice la versión Dios habla hoy. En la versión 60 dice, a tu descendencia daré esta. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Ven? Aparecido. Aparecido. Es una forma. Es una forma de manifestación. ¿Por qué esa forma? Dios así quiso, pero también tiene que ver con que llegó el tiempo para declarar la promesa.
Si Abraham ya había llegado a dicha tierra, entonces Dios le dijo, esta tierra, esta. ¿Ven? Para que Dios haya podido decir eso, su Espíritu Santo ya se estaba moviendo sobre dicha tierra. Hay una concordancia entre lo que el Espíritu Santo va a revelar y en donde el Espíritu Santo va a indicar dónde es. Aquí es. Entonces, el Espíritu Santo ayudó en revelar y ayudó en decir, aquí es. Aleluya. Seguimos entendiendo y leyendo. Vean este punto de Abraham. Él edificaba altares en donde invocaba a Jehová. Altares a Jehová. Se iba de un lado a otro, edificaba un altar. Y luego pasaba a otro lugar y volvía a edificar otro altar. Él invocaba el nombre de Jehová. Pero vean esto, el bloque 1, 2, 3, 4, el cuarto bloque, los versículos 8 y 9 dicen esto. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev o Negev. Dice en la versión Dios habla hoy en el versículo 9. Después siguió su camino poco a poco hacia la región del Negev. ¿Qué vemos en el cuarto bloque? Analicemos el cuarto bloque. Tomen el bloque de la promesa como punto fijo. ¿Qué significa el cuarto bloque cuando dice que poco a poco, Abraham fue descendiendo hasta la frontera con Egipto? Poco a poco. Recuerden el punto fijo, la promesa del bloque número 3. ¿Qué significa esta trayectoria de Abraham después de recibir la promesa en esa tierra? ¿Qué significa? Primero, analicen los momentos. Hay una combinación de dos cosas. El moverme de aquí para allá poco a poco y el adorar en cada momento. ¿Lo pueden ver? Analicen, por favor. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué es elemento importante? Porque en eso consiste. Consiste en que se movió poco a poco, o sea, de un lugar a otro, y en cada lugar adoraba e invocaba. Ahora, el último bloque, el versículo 10 dice, versión Dios habla hoy, por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada de comer en el lugar donde vivía. Versión 60. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora sí, quiero que vean el título o el encabezado de la página 158, allí en la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice? La hambruna y Egipto, dos
grandes. Les quiero llamar su atención de inmediato lo que dice el versículo 10. Esto es sorprendente. En la versión 60 dice, porque era grande el hambre en la tierra. Por primera vez, a esta calamidad, hambre que es producto de alguna situación, por ejemplo, una sequía, la tierra no produce, hambre, etcétera, o no llueve, etcétera. Vean cómo se describe al hambre como alguien grande. Listos con las palabras. Yo cuando esto dije, esto dice mucho. El hambre siempre es una circunstancia grande. Pega duro, o sea, abarca mucho, o sea, es un gigante pues, es alguien grande. Listos. Y Abraham se fue a vivir a Egipto donde está el delta del Nilo y toda la región en donde el Nilo hace reverdecer sus lados, ambos lados del río. Se fue a vivir allá por algún tiempo. Pero, ¿qué ven respecto al tercer bloque, al versículo 7? ¿Cómo se llama el tercer bloque? ¿Cómo? Se llama promesa. Se llama promesa. Esa palabra es genérica, o sea, se llama promesa como cualquier promesa. Pero esperen un momento. La promesa está donde se movió el Espíritu Santo. Les voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué la promesa no siguió a Abraham hasta Egipto? Esa es una muy buena pregunta. Piénsenle, mediten en esa pregunta. ¿Por qué la promesa no siguió a Abraham hasta Egipto? Este hombre dio a Egipto para vivir, porque allí hay vegetación, hay naturaleza verde, hay frutos. Tiene fama de que allí el Nilo no se ha secado. Allí todavía hay peces, allí es un centro de negocios grande, comercial, o allí hay mercados. Por eso les hacía ver, les dije, el tercer bloque donde está la promesa es el punto fijo. ¿Y por qué este varón, Abraham, se fue poco a poco? Y hacía un cultito y luego se salía, se retiraba más. Entonces yo me hice una pregunta, ¿por qué la promesa no siguió a Abraham hasta Egipto? Pareciera que el hambre, cual gran gigante, o cual gigante porque se le llamó grande al hambre, estaba persiguiendo
a Abraham, y Abraham en su mente traía a Egipto. Entonces Abraham dijo, voy hacia Egipto para vivir allá por un tiempo. Porque si me viene persiguiendo una gran hambre, tengo que ir con alguien grande también. Egipto. El asunto es este. ¿Y la bendición? ¿Y la promesa? ¿Y la bendición? ¿Y la promesa? Entonces ya traigo un cuadro comparativo. 2 grandes contra 2 grandes. La hambruna y Egipto contra la bendición y la promesa. Y este hombre Abraham se fue a Egipto. Ahora, les voy a platicar acerca de lo que está pasando o de lo que pensó Dios en ese momento. Dios pensó esto, dice, ¿por qué Abraham se va a Egipto? Si Egipto no está, si mi espíritu no se está moviendo en Egipto, mi espíritu se está moviendo en Canaán. ¿Qué harías tú el día de hoy? ¿Sabes discernir dónde se está moviendo el Espíritu de Dios? ¿Sabes discernir dónde hay promesa? ¿Sabes discernir el lugar? ¿Sabes discernir que el Espíritu de Dios se está moviendo en ti? Gracias. Y en un lugar. ¿Por qué Abraham se salió poco a poco de ese lugar? Entonces llegamos a una encrucijada, a una cuestión de reinos. La hambruna y Egipto hacen equipo y es un reino que persigue, es un reino que quiere estrangular, que viene quemando, matando, secando, sacando de un lugar a la gente. Pero la bendición y la promesa fueron dadas a la gente y a un lugar. ¿Por qué la gente se sale de ese lugar y deja de ser esa clase de persona a quien se le bendijo y se va con otras personas a quienes no se les bendijo? Ese es el punto, ese es el contraste que quiero que veas. Dios nos dice, mi espíritu no se está moviendo en Egipto. ¿Por qué vas a Egipto? Abraham diría, porque me persigue un gigante, el hambre. Entonces, el filo de la espada es este. ¿Quién es más grande? ¿La bendición o el hambre? ¿La promesa o Egipto? Aquí es cuestión de quién inclina la balanza. ¿Quién es más grande? Aleluya. ¿Ves? Quiero que veas lo siguiente. Ve la naturaleza del espíritu y la palabra. Son de naturaleza espiritual. Al tú ser espiritual, verdaderamente te vas a quedar donde está el espíritu. Pero si no eres espiritual, vas a retirarte en huida o estampida, creyendo otras cosas, creyendo, por ejemplo, puedes creer que la palabra puede funcionar, en el caso de Abraham, puede funcionar en Egipto, o que la promesa me va a seguir a Egipto.
Pero recuerda, la palabra requiere al Espíritu, y el Espíritu se movió en Abraham y sobre Canaán. Y allí fue donde, en aparición clara, Dios le dijo a Abraham: esta tierra, esta tierra, esta tierra. Aquí hay un cuadro más que histórico, es revelador, es revelador. Dios le está diciendo a ese hombre: mi bendición y mis promesas son mayores que el hambre y que Egipto. No te salgas. Pero oiga, las cosas están claramente mencionadas así como aparecen o como parecen. Se declaró grande a la hambruna. No tiene otro tamaño. No es chica, es grande. Entonces, cuando el hambre llega, es de un tamaño grande. Son de las cosas que son grandes, pero que persiguen. Entonces, parece que eso es más grande que tú. Pero Dios habló, Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Vean, en el versículo 2, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré grande, o engrandeceré tu nombre y serás bendición. La cuestión es: ¿quién es más grande? ¿La bendición o la hambruna? ¿Quién es más grande? ¿Egipto o la promesa? La promesa se dio en la tierra, y a esa tierra se le llamó la tierra de la promesa o la tierra prometida. Aleluya. Bueno, pues este hombre Abraham se fue a Egipto, y allá hubo otras circunstancias también muy amargas para él y para su esposa. Finalmente Faraón dio la orden de que se fueran de Egipto, y lo que hizo Abraham, ¿qué? Regresarse por donde vino. Entonces la pregunta es: ¿por qué te sales? ¿Por qué te fuiste? Y exactamente se regresó por donde vino. Dice el texto que se regresó al Negev y luego a Betel, exactamente por donde había pasado. ¿Saben? Nuestro padre Abraham, este gran patriarca, tuvo sus fallas. A la primera de arranque no supo permanecer en la promesa. No supo permanecer en la promesa. Aquí. Analiza pues el momento crucial de Abraham. ¿Qué debo hacer yo mejor que Abraham para no cometer el mismo error que Abraham? Oír la promesa, creer en la bendición, amar la bendición, enfocarme en la tierra donde estoy. Una de las cosas que todos debemos hacer es renovar nuestra mente, porque nos damos cuenta de que aún con la promesa declarada de que esa es la tierra, y aún con la bendición declarada de que tú serás grande, aparecieron ciertas cosas en la mente de Abraham que allí estaban y se manifestaron. Salió el hambre, se manifestó Egipto. Hay que renovar nuestra mente. Entonces, también
podemos ver con toda claridad que la palabra y el Espíritu sirven para renovar nuestra mente. Con eso, la bendición y la promesa sirven para renovar nuestra manera de pensar. Con eso. Amén. Luego vamos a ver en esta serie que se llama La bendición de Abraham o Abraham, vamos a ver la historia de Isaac, el hijo legítimo de Abraham, de su legítima esposa. Y vamos a encontrar un paralelo entre el papá y el hijo. Hay escenarios comunes entre los dos. Ambos pasaron por una hambruna grande, ¿verdad? Pero el hijo tuvo unas diferencias en cuanto a cómo, por ejemplo, no llegó a Egipto. Abraham sí llegó a Egipto. Amén. ¿Se fijan el papel que representa Egipto? ¿Se fijan? Egipto, aquí es evidente que resultó un lugar de refugio, no para Dios, sino para Abraham. O sea, Dios no permitió que ninguna de sus promesas y ninguna de sus bendiciones fueran a dar a Egipto. Pero el sujeto, Abraham, traía muchas cosas en la cabeza y entonces sus pensamientos generaron fuerzas dominantes o pensamientos dominantes y se fue poco a poco. Amén. Entonces, esta conclusión que quiero hacer ver en el bloque 4. 1, 2, 3, 4. En el bloque 4 notamos una mezcla muy común de encontrarla hoy en día. Es cuando adoras o invocas el nombre del Señor, pero a la vez poco a poco de la promesa. Es una mala combinación. O sea, yo puedo llamar la atención hacia mí siendo yo parte de una comunidad de esta forma. Miren que sí voy a adorar al Señor para que piensen bien de mí. Sí, pero a la vez estás de poco a poco. Entonces, una cosa no justifica la otra. El punto absoluto es mantente en la promesa. Porque si uno le hace como Abraham, dice que poco a poco se cambiaba de lugar y hacía su cultito. Y luego se cambiaba de lugar y hacía otro cultito. Y luego se cambiaba de lugar y hacía otro cultito. El hacer cultos no justifica que voy en la dirección correcta, en el sentido de que hubo un lugar para que yo allí permaneciera. No importa que haya gigantes en la tierra, pero yo debo permanecer en donde está la promesa y allí desarrollarme, ¿verdad? Entonces les hago ver esa mezcla de que doy pasos hacia afuera y a la vez invoco el nombre del Señor, pero estás dando pasos hacia afuera, ese es el punto. Hasta que llegó a Egipto y allí no había promesa.
no lo siguió la promesa, no lo siguió la promesa. Hay que entender también el término, promesa es promesa. La promesa tiene que ver con que tú habites en ella. Y la bendición tiene que ver con que ella habite en ti. O sea, hay que hacer juego con las palabras que salen de la boca de Dios. Hay que hacer juego y hay que fluir correctamente con esas palabras. La promesa se asoció con un lugar. La bendición se asoció con un trabajo de Abraham. Con el potencial de Abraham. Eso lo vamos a ver con Isaac. Vamos a ver promesa y bendición. Y vamos a ver la manifestación de la bendición. Amén. Gloria a Dios por siempre. Bien, hemos llegado a esta primera parte. Amén. ¿Cuántos aprendieron todo? Amén. Yo no digo si aprendieron algo, no, yo digo que aprendieron todo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Esta es la clínica para reyes y sacerdotes. Amén. Dile a alguien junto a ti, dile, no te salgas de la promesa. No te salgas de la promesa. Aleluya, no te salgas de la promesa. Amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Porque demandamos del Espíritu las cosas para nuestro espíritu y demandamos que el Espíritu moviera la palabra de Dios y trajera luz, iluminación y entendimiento. Señor, gracias por mostrarnos en la historia bíblica, Señor, las verdades espirituales, cómo la promesa y la bendición llegaron, se establecieron, y cómo, Señor, Abraham, aunque vio gigantes, el gigante del hambre, Señor, había más cosas en su cabeza que desplazar o desechar, para que nosotros echemos mano de la grandeza de la bendición y de la grandeza de la promesa. Y comience, Señor, la renovación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Aleluya. En este año 2018, Señor, vamos a disfrutar de la grandeza de la promesa y de la grandeza de la bendición. Señor, gracias, 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 gracias por mostrarnos las figuras, mostrarnos la figura de Egipto, mostrarnos la figura de la tierra prometida. Gracias, Señor. Sea así tu palabra, cual luz que abre los ojos para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre. ¿Qué había que hacer en esa tierra? Sembrar.